Estimados profesores, estudiantes, madres y padres de familia, esperamos todos y todas estén bien. Con mucho gusto los saludamos desde la Casa de la Literatura para proponerles una actividad que busca enriquecer los vínculos entre los miembros de la comunidad educativa. En esta actividad tomaremos el relato Sin ira y con nostalgia de José Watanabe, que quizá algunos ya conocen, como punto de partida para recordar y compartir experiencias en torno a nuestras vidas cotidianas durante la etapa escolar. Así, estos tiempos desconcertantes nos servirán para crear comunidad a través de la literatura. José Watanabe es uno de los autores más prolíficos y versátiles de la literatura y las artes del siglo XX en el Perú. La poesía es el espacio en donde mejor cristalizó su visión sobre el mundo. Allí confluyen motivos como la familia y la infancia, el mestizaje oriental andino, el mundo natural y el paisaje, la fragilidad del cuerpo, el temor a la muerte y el erotismo. Alrededor de su poesía cultivó otras prácticas artísticas en las que se evidencia la característica principal de su escritura: un ojo siempre atento a detalles y anécdotas, en apariencia insustanciales, pero que revelan lo profundo del ser humano. Las artes plásticas, la narrativa, la historieta, la literatura infantil, el guión de cine y televisión, la escenografía, el periodismo, el diseño gráfico son algunos de los múltiples campos en los que Watanabe incursionó. En estos, como en su poesía, encontramos reflexiones políticas y miradas acerca de los espacios oprimidos de la sociedad. Sin ira y con nostalgia, mi colegio, etc. A Gretna. La casa de campo del dueño de Laredo, don José Ignacio Chopitea, estaba a 1,5 kilómetros del pueblo, al final de una polvorienta avenida que se abría entre cañaverales. A caballo se iba bien por la avenida, a pie era para hundirse hasta los tobillos en esa tierra muerta. Era mejor ir por el filo de la tapia que corría hasta la casa. La casa tenía 2 plantas y 2 torres puntiagudas. Era de adobe, aunque en su revestimiento simulaba ser de ladrillos rojos. Las torres eran de madera. Cerca había una pequeña ranchería de peones y sirvientes, un molino de viento y una huerta de cerezas que el guardián vendía a escondidas, tomando como medida un cuenco de calabaza. Dicen que cuando don José Ignacio, que había muerto en Lima, regresaba a Laredo en tren y con bandera de luto, el demonio lo esperaba impaciente en esa casa vacía. A través de las ventanas los sirvientes vieron su silueta fosforescente sentada en un sillón. Hasta él llegó don José Ignacio cuando el pueblo estaba recibiendo su cadáver lejos de allí, en la Alameda de la Contrata. Llegó pálido y resignado a pagar con su alma los favores del demonio, a cumplir el pacto que lo había convertido en el mayor hacendado del valle. Algunos años después, las tierras de Laredo fueron compradas por los Gildemeister. La escenografía de cortinajes y sillas de Viena de la antigua burguesía agraria fue desmontada por estos alemanes que habían venido a modernizar. La casa de campo de don José Ignacio Chopitea pasó a ser colegio. Ese fue mi colegio. Nosotros éramos 9 hermanos, 5 íbamos al colegio. El día comenzaba con la competencia por ganar la palangana donde nos lavábamos la cara. Mi madre, regresando del mercado, venía a decirnos la cantaleta. Éramos igualitos a nuestro padre, dormilones. Mencionaba a mi padre por el gusto de mencionarlo, le hacía cariños al revés. Y si encontraba a alguno de nosotros mirando las gusarapas, esos bichitos que bailaban en el agua del barril, que éramos remolones, claro, también como nuestro padre. Antes de irnos al colegio, teníamos que darles de comer a los animales. En el gallinero había unos pobres gallos que tenían una gran cicatriz en el lugar de la cresta. Mi madre se las cortaba para curarnos el mal susto. Hasta hoy me sobrecoge un poco esa ceremonia nocturna, en que ella, solemne hasta donde se lo permitía el pataleo del gallo, les rebanaba la cresta, la mojaba en agua florida
y nos la colgaba en el pecho. Nos íbamos al colegio por la calle Real. Por allí pasaba la carretera que bajaba de la sierra. A veces caminábamos entropados con chivos o reses que iban a los camales de Trujillo. Todos los animales tenían la cabeza pintada de rojo. Los guardias que controlaban el paso del ganado, para no equivocarse o volverlos a contar, le señalaban la cabeza con un manchón de pintura. La calle Real terminaba en el pozo que surtía a las carretas repartidoras de agua. Allí empezaba la avenida del colegio. A veces subíamos a los camiones que traían alumnos de los fundos vecinos, pero casi siempre llegábamos tarde y ya habían pasado. Solo quedaba subirse a la tapia y juntarse a la hilera que ya iba caminando por el filo, saltando las grietas y las enredaderas espinosas. Nadie iba desayunado. La hacienda nos daba el desayuno en el colegio. La caballeriza de la antigua casa de campo había sido convertida en refectorio. Cientos de pocillos pendían de un tablero que había sido colgador de fuestes y bridas, y donde antes posiblemente se almacenó alfalfa, había ahora una cocina con 2 ventanillas, una para el pan, la otra para el cucharón de chocolate. El desayuno lo hacíamos y lo servíamos nosotros mismos. Cuando nos tocaba un turno, había que levantarse casi al amanecer. Algunos se adelantaban al colegio a prender el fogón y hervir el agua en el medio cilindro que hacía de olla. Otros íbamos al bazar de la hacienda a pedir las bolas de chocolate y los costalillos de pan. El chocolate venía en pequeñas bolas azucaradas. Todos guardábamos un puñado en el bolsillo, por el servicio. Esas eran las únicas veces que yo veía cómo empezaba la vida en el pueblo. La gente se lavaba la boca en plena calle. Los trenes salían al campo llevando los braseros. Las placeras arreaban burros. En la esquina de la fábrica las carretillas vendían caldo de gallina y emoliente. Yo juraba una vez más levantarme más temprano. Después del desayuno, antes de entrar a las clases, formábamos en el patio dando frente a una pizarra que un profesor llenaba con la noticia más importante del día. Cientos de veces habré formado allí, pero solo recuerdo una noticia. Había muerto un sabio que se llamaba Alberto Einstein y que había dicho que todo era relativo porque todo dependía de dónde uno se paraba para mirar las cosas. No entendí nada. Yo tenía 9 años. Pero tenía razón el sabio. La infancia, vista desde aquí, parado aquí, parece un solo día, idealizado y entrañable, que se repite como un modelo. En ese día, como en esas composiciones donde el tamaño de los personajes es según su importancia, hay enanos y gigantes. El director del colegio es, por ejemplo, un gigante, aunque mi madre me dice ahora que más bien era petizo. Pero entonces yo tenía la mano extendida y él se acercaba cada vez más alto y calvo, alzando la palmeta que cuando caía parecía precipitarse desde el cielo. A cada palmetazo yo juraba venganza. Esa misma noche iba a regresar al colegio y no me iban a asustar los muertos. La campana que se mecía sola y tocaba, la fosforescencia en la torre, los caballos conducidos por perros negros. Regresaría para regar sal al pie de todas las paredes del colegio. Había oído que la sal destruye lentamente y en secreto el adobe. Esa misma noche yo iba a empezar la corrosión indetenible hasta que la antigua casa de campo de don José Ignacio Chopitea se desplomara. No lo hice. Creo que me quedé dormido. Publicado originalmente en Autoeducación 8,
Lima, octubre de 1983, enero de 1984. Ahora es tu turno. Graba con el celular un audio, tuyo o de tu familia, en el que relaten cómo es o cómo era su rutina antes de ir al colegio. Manda el audio al número de WhatsApp de tu profesora. Juntos, armaremos un archivo con historias compartidas en familia.